Bien, vamos con la segunda explicación, que esta va a ser mucho más breve, ¿vale? Y va relacionado con la teoría de las inteligencias múltiples. La teoría de las inteligencias múltiples tiene cabida en este tema de altas capacidades porque estamos hablando de diferentes dominios en los que estos niños suelen ser excepcionales y presentar un rendimiento por encima de la media. Por tanto, la teoría de las inteligencias múltiples enlaza directamente con, por ejemplo, la clasificación de muchos de los talentos que hemos estado hablando anteriormente. La teoría de las inteligencias múltiples es una teoría totalmente inclusiva que pretende resaltar que todos los seres humanos somos inteligentes, pero que tenemos un perfil diferente cada uno. ¿Cómo está justificado la teoría de las inteligencias múltiples? Pues Gardner, ¿no?, que es el padre de esta teoría, lo que intenta justificarla desde que las zonas cerebrales están circunscritas a diferentes funciones, que cuando hay una lesión cerebral otras funciones, por ejemplo, no quedan inhabilitadas, por tanto podemos hablar de diferentes tipos de inteligencia. También Gardner, por ejemplo, habla de la existencia de una variedad de inteligencias porque somos, digamos, más competentes en unas tareas que en otras. Por tanto, es una teoría totalmente inclusiva que intenta poner en valor las características individuales de cada sujeto y por tanto atender a la diversidad. Lo que viene a decir la teoría de Gardner es que todos somos inteligentes, no estamos hablando de esa inteligencia general que si no llegaba al CIA 90 ya no se consideraba ese sujeto con una inteligencia media, sino que se habla de una variabilidad de perfiles en función de la representación en diferentes tipos de tareas que van desde lo kinésico a lo visual o, por ejemplo, a lo auditivo. Hablamos, por ejemplo, siempre estamos hablando en educación de 8 tipos de inteligencia, sin embargo existe una inteligencia novena, que es la inteligencia existencial, que no se suele utilizar en el campo educativo porque se ve que va más allá, por ejemplo, de los estadios cognitivos de la infantil o de la primaria. Sin embargo, está directamente relacionada este tipo de inteligencia, la inteligencia existencial, con las características de los niños con altas capacidades. Al principio del anterior vídeo vimos que tienen una excesiva preocupación por la moralidad, por la justicia, una alta sensibilidad emocional, sobre todo hacia temas sociales. Y es por eso que la inteligencia existencial está directamente relacionada con los niños con altas capacidades. Y es un tipo de inteligencia que se puede trabajar y se debe trabajar con los niños con altas capacidades, especialmente con estrategias de afrontamiento ante situaciones que a ellos les provocan una sensibilidad desmesurada y que les impide incluso continuar con sus tareas escolares o con sus rutinas diarias. Y además permite el trabajo de ciertas variables como el autocontrol y el autoconocimiento, que son competencias socioemocionales que están directamente relacionadas con los niños con altas capacidades y que si no se trabajan puede ser que estos niños sean las principales víctimas de fracaso escolar, a pesar de tener un alto rendimiento, ¿no? Las inteligencias múltiples atienden a la diversidad porque intenta meter en ese saco de diversidad de perfiles de sujetos inteligentes a diferentes alumnos con diferentes capacidades. Entonces hablamos de una inteligencia, por ejemplo, visual, un alumnado que tiene una cierta capacidad, por ejemplo, para apreciar valores estéticos, para leer, por ejemplo, los mapas, todo lo que sean inputs visuales. Es decir, tienen un estilo de aprendizaje muy visual. Son alumnados que memorizan de una forma rápida cualquier input visual y son estimulados sobre todo a través de pistas contextuales o visuales, como puede haber, por ejemplo, en los cuentos o como puede haber, por ejemplo, en actividades como sopa de letras, por ejemplo, crucigrama. Después tenemos la inteligencia kinésica o del movimiento, muy relacionado con el talento motriz. La inteligencia kinésica o del movimiento son alumnos que prefieren aprender a través de la interacción, del movimiento, de actividades manipulativas y está muy relacionado con hitos, por ejemplo, con etapas educativas como la etapa infantil. Sin embargo, la inteligencia kinésica también está muy relacionada, por ejemplo, en la adultez con la FP. La FP básica está muy relacionada con el desarrollo de una profesión en la que se pone de manifiesto sobre todo una serie de conocimientos procedimentales. Por tanto, no es solo fruto de las etapas más pequeñitas,
¿vale? Después tenemos la inteligencia verbal, emparentado con ese talento verbal que dijimos que se puede confundir con las altas capacidades o sobredotación general, y el talento verbal es una alta sensibilidad y una alta capacidad para el desarrollo de la competencia lingüística y comunicativa, no solo en L1 sino también en L2. Y todo lo que es a nivel de vocabulario, gramática, fonética, fonología, ¿vale? Es decir, todos los niveles del lenguaje, incluso a nivel pragmático, que quizás sería, por ejemplo, el desfase en el nivel pragmático sería la principal característica de algunos trastornos del lenguaje y la comunicación, como puede ser el autismo o el TEL. Tenemos otro tipo de inteligencia, por ejemplo, que es la inteligencia musical, que también lo hemos visto en el talento como talento musical, y que está directamente relacionada con el talento matemático, y es que también hay una inteligencia matemática, ¿vale? Es decir, la capacidad para la seriación, para la lógica, para la numeración, para la categorización, ¿vale? Eso sería la inteligencia matemática y directamente relacionada con la musical también, ¿vale? Tenemos también la inteligencia naturalista, que es una alta sensibilidad hacia temas medioambientales, hacia los animales, y es que el tratamiento, por ejemplo, del medio ambiente y de los animales es un tema transversal, tanto de la infantil como de la primaria como de la secundaria, es decir, cruza todo el currículum, y nuestros niños de altas capacidades presentan cierta sensibilidad hacia esa temática. Esa temática, que emparentada con la inteligencia naturalista, es también muy propia de aprendizaje basado en proyectos. El aprendizaje basado en proyectos lo vimos en temas anteriores, ¿no? Y estuvisteis proponiendo en el chat una serie de temas y de preguntas guías relacionadas con aprender con el modelo instruccional aprendizaje basado en proyectos. Bueno, pues la inteligencia naturalista especialmente se trabaja en estos aprendizajes basados en proyectos y responde sobre todo a ese alumnado altamente inteligente con alta capacidad y sensibilidad hacia los temas medioambientales y relacionados con los animales, ¿vale? Bien, voy a ver si se me olvida alguna. Visual o espacial, ¿vale? He hablado, la musical. Bueno, se me olvidan dos súper importantes. La interpersonal y la intrapersonal. ¿Qué es la interpersonal? Está muy relacionado con ese talento social. Son alumnos que tienen un alto poder de liderazgo del grupo y son alumnos que no tienen ningún problema de inclusión. Sin embargo, no es el perfil más conocido de las altas capacidades en general o de la sobredotación en general. La inteligencia interpersonal demanda aprender de forma cooperativa, a través de la interacción social, a través de actividades colaborativas, a través del juego, de técnicas como por ejemplo la gamificación, que es el uso de criterios de los juegos para aprender en contextos educativos, en contextos formales, y es la interacción con los iguales. Ahí podríamos meter estrategias tanto de modeling, de aprendizaje a través de la imitación de Bandura, o de estrategias de andamiaje de scaffolding con Brunner, ¿no? Bien, la inteligencia intrapersonal se refiere más a ese alumnado que aprende de forma preferiblemente individual, normalmente enfrentándose a la tarea de forma personal e individual, y prefieren trabajar de forma más aislada del grupo. Eso no significa que una persona con alta inteligencia intrapersonal no tenga la interpersonal, pero sí que presenta una preferencia mayor hacia una de estas. Eso significa, por ejemplo, normalmente en mi clase voy a tener diferentes estilos y ritmos de aprendizaje y diferentes tipos y perfiles de inteligencias múltiples. Eso significa que tengo que combinar diferentes tareas, y esa es la parte que vamos a abordar la semana que viene, la intervención con altas capacidades, abordando diferentes tipologías de tareas para atender a la diversidad, atender tanto a las tipologías de inteligencias múltiples como a la tipología de talentos o dominios que puede tener tanto un alumnado con sobredotación general como un alumnado con talentos simples o complejos, ¿vale? La tipología de tareas que podemos trabajar. También vamos a trabajar la semana que viene todo lo que es la definición de los programas de adaptación curricular, tanto ACAI como PECAI, ¿vale? De acuerdo a las instrucciones de 8 de marzo. Y nada más, esta es la explicación. Algunos ejemplos que
os he puesto relacionada con las inteligencias múltiples, tenemos que tener en cuenta que una actividad no solo trabaja una inteligencia múltiple, que trabaja varias. Por ejemplo, os he puesto el ejemplo del juego, ¿no? Con la interpersonal, pero es que en el juego también vamos a trabajar, por ejemplo, en la inteligencia visual, en caso de que tienen que descifrar una serie de pistas, o por ejemplo la del movimiento, si tienen que moverse a través de la clase o resolver una serie de obstáculos, o por ejemplo la verbal, si tienen que descifrar una serie de mensajes, códigos o instrucciones dependiendo de la actividad o tarea. Por tanto, el diseño de actividades para satisfacer los diferentes estilos de inteligencias múltiples, nunca vamos a tener una actividad que satisfaga un solo tipo de inteligencia o un solo perfil. Por tanto, volvemos otra vez al criterio inclusivo que tiene la teoría de inteligencias múltiples. Bueno, nada más. Cualquier duda, vuelvo a insistir, ¿vale? Estaré pendiente tanto en las horas de clase como normalmente estos días, pues como siempre miramos el correo todos los días, ¿vale? Que cualquier duda me decís. Que espero que estéis bien. Un beso.